profunda, tan real, en mi vida al caminar, me basta tu Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Nuestro Señor es digno de toda alabanza. Lo alabamos por su fidelidad, su amor, su misericordia. Gracias por acompañarnos este día, ustedes desde sus hogares, y gracias por recibirme otra vez en esta casa. La última vez que estuve estaba en medio de 2 operaciones. Me había operado un ojo, el izquierdo, me faltaba el derecho, y los planes eran que el ojo derecho se iba a operar unos 4 o 5 meses después del izquierdo, simplemente por un tema económico, por el valor del vidrio o el cristalino intraocular que me tenían que colocar. Y quiero agradecer públicamente a todos ustedes, a la capilla, porque a través de una ofrenda que me hicieron llegar, cubrieron la totalidad del cristalino, y por eso pude adelantar la operación 3 meses. Así que parte de lo que veo con el ojo derecho se los debo a ustedes. Así que ustedes tengo un pedacito de ustedes dentro mío. Se lo agradezco de todo corazón. Qué bueno es estar otra vez acá. Qué alegría poder compartir lo que el Señor en este tiempo está hablando. Y fueron meses muy atípicos para mí, porque no poder leer, acostumbrado a estar siempre estudiando y buscando en las escrituras y libros, y uno ya tiene ciertos sistemas, cierto hábito, pero de pronto se me cortó ese hábito, y por estos meses tuve que tener otro hábito, que era el hábito de solamente oír y de percibir en mis pensamientos, pedir al Espíritu Santo que me recordara todas las palabras que Él me había dado, todo aquello que durante tanto tiempo Él fue poniendo en mi corazón. Y una escritura que vino estos días y quiero compartirla con ustedes, o más bien un pensamiento. Ya les digo, no sé si va a ser una prédica, porque en realidad es un conjunto de algunos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. En una oportunidad nuestro Señor Jesucristo dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y pareciera algo tan simple,
Pero mientras, como tenía tiempo de pensar, pensaba en esto, comencé a agradecerle al Señor el tremendo don que le da a sus hijos, que es el poder de oír su voz. Y no es para ministerios, dice el que es de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de poder oír la voz de Dios, tanto de Dios Padre como la voz de Jesús mismo y como la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros tenemos una preciosa sobrina nieta de 9 meses. Pero cuando esta bebé tenía, no sé si llegaba a 1 mes y medio, me acuerdo que un día llegó el papá del trabajo a la noche y esta bebé lo escuchó y abrió los ojitos y empezó a mover la cabeza buscando para todos lados. Quiere decir que oír y reconocer la voz de Dios es para todos, incluso aquellos que recién han nacido a una vida nueva en Dios. Por eso quiero incluir a todos, aquellos que tenemos años en el Evangelio y aquellos que quizás dicen, pastor, pero yo soy nuevito o soy nuevita. Si eres hijo, hija, como esta bebé, vas a distinguir la voz de Dios sobre cualquier otra voz. Y para el tiempo específico que les está tocando vivir, aquí un tiempo de transición, qué importante que cada uno pueda tener su corazón en sintonía, su espíritu y su oído afinado para escuchar la voz del Señor. En el mensaje que tenemos en el Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia, que representan a la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, tiene el mensaje un común denominador, o los mensajes, todos tienen un común denominador. Dice el capítulo 2 y 3, donde relata los 7 mensajes a las iglesias, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Importante. Y yo estoy tan agradecido a Dios, le daba tantas gracias en este tiempo. Señor, me das el privilegio de poder escucharte. Y a veces Dios tiene cosas pequeñas para enseñarnos, para mostrarnos. Y otras veces son cosas tan importantes que pueden producir cambios en nuestras vidas de mucha magnitud, quizás como el tener que mudarte a otro lugar, o alguien quizás casarse, o tomar decisiones de cambiar de un trabajo y uno está en duda y de pronto viene algo de parte de Dios que es tan específico, que te marca, te da una señal, te guía. Me acuerdo cuando estaba con esto en
en mis pensamientos, me acordé de un querido hermano de Rawson y un amigo, lo considero un amigo. Cuando él estaba dando sus primeros pasos en el Evangelio, el primer tiempo de su entrega, se había bautizado. Un día viene y me dice, ¿cómo es esto? Dice. Todos dicen que pueden oír a Dios, que escuchan la voz de Dios. Hay uno, qué sé yo, que me dice toda la semana, Dios me habló, y a mí Dios no me habla, me dice. Yo me largué a reír. Primero por su sinceridad. Y segundo porque sabía que en algún momento Dios le iba a hablar. ¿Verdad? Pasaron unos días. Y bueno, lloraba, Señor, hablale. Porque le habla a los hijos. Si es hijo, le va a hablar. Acá dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahora, al poquito tiempo viene y me dice, Dios me habló. Ah, bueno, me puse muy contento. Muy, muy contento. Pero no solo recibió lo que Dios le dijo, sino tenía que hacer algo. Y fue y lo hizo. Tenía algo que arreglar con una persona que venía desde antes de que él fuera creyente. Y una relación que no había terminado bien con otra persona. Así que fue y le dijo, le tengo que pedir perdón por esto. Yo no terminé mal con usted, no quedé bien y eso no está bien. Y Dios, y le dijo, Dios me mostró que esto no está bien y quiero que me perdone. La otra persona sorprendida le dice, no, yo le tengo que pedir perdón. Y ahí arreglaron su situación. Pasó un tiempo, la otra persona ya era una persona mayor, enfermó de un cáncer terminal y pudimos, este hombre ya no vivía en Rawson, pero pudimos contactarnos con él y estar orando por él, y después nos enteramos que parte de la familia de él era cristiana, así que lo guiaron al Señor. Y de esta manera Dios bendijo la actitud de mi hermano, de recibir la palabra de Dios, y no solo esa, creerla y obedecerla, porque para eso Dios nos habla. Dios tiene múltiples formas y maneras de hablarnos. Creo que esta es una manera que todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que leer la palabra, te tienes que sumergir, dar tiempo para que Dios pueda hablarte, Dios pueda revelarse a tu vida. Pero es para todos el poder oír. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Poder oír la voz de Dios. En el libro de Santiago nos dice algo más. En el capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, yo quiero agregar algo más de la capilla, porque estamos acá. Por esto, mis queridos hermanos de la capilla, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
lentos para enojarnos, lentos para responder, pero sí estar muy preparados para oír. Versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, pero después se va y se olvidó. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bien directo Santiago, ¿no? Corremos, como dice Santiago aquí, el peligro de ser engañados si solo oímos. Porque solo oír es como mirarnos en un espejo. Ah, sí, estoy bien arregladito, listo, me voy. Me olvidé. No estoy con esa imagen. Eso es solo oír. Oí, bueno, ya está. Pero cuando tomo lo que Dios me dice para ponerlo por obra, asimilarlo a mi vida, recibirlo, dice que eso produce bendición. El que lo hace es bienaventurado. Si quieres que Dios te hable, tenés que estar dispuesto a obedecer la voz de Dios. Muchas veces he recibido con agrado lo que Dios me dijo y otras veces no, tengo que reconocerlo. Pero de una manera u otra, cuando Él me habló fue para bendecirme. Es como cuando abrazamos a un hijo y al hijo le decimos te amo y recibe esa palabra. Y en otra oportunidad le decimos no hagas eso, no puedes ir, no puedes hacer tal cosa. Las dos palabras son para bendecir, para edificar a nuestro hijo. Y así Dios cuando nos habla, no es para que escuchemos y nos olvidemos, sino para que aquello que Dios nos dice podamos ponerlo por obra, porque en esto hay bienaventuranza, hay dicha, hay felicidad, hay paz, está la prosperidad de Dios, porque cuando Dios envía una palabra es para hacer una obra y esa obra prospera en nuestras vidas. Así que el que mira o el que escucha atentamente y persevera, sino que es hacedor de la obra, es bienaventurado. Y como quiero que ustedes, mi hermano, sean bienaventurados en este prosperar de oír y llevar adelante lo que Dios te mande. Por último, sé que el tiempo
es muy tirano, así que por último quiero decir algo más. Y quiero referirme a una parábola de Jesús. En la Biblia se llama la parábola del redil. Está en el capítulo 10 del libro de San Juan. Dice en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús muchas veces hablaba con ejemplos prácticos de la vida cotidiana del pueblo de Israel, para que pudieran entender el trasfondo de la enseñanza, trasfondo espiritual de aquello que le estaba contando. Y era común en Israel que los pastores iban de un lado a otro llevando sus ovejas, y muchas veces hacían noches en rediles tipo comunitarios. Entonces se mezclaban las ovejas de varios pastores. ¿Y cómo distinguirlas si no tenían marca? ¿Cómo distinguirlas si son todas muy, muy parecidas? Sin embargo, la oveja reconocía una sola voz de mando, una sola voz de guía. Y era la voz de su pastor. Aún desde corderitos, muy chiquitos, se afinaba su oído, porque la oveja tiene una visión muy corta, muy miope, pero un gran desarrollo auditivo, escucha mucho, tiene capta muy bien la voz, los sonidos, y especialmente le queda grabado la voz de su pastor. Y acá da algunas cosas, porque decíamos recién que podemos oír la voz de Dios, podemos obedecer, pero hay otra cosa importante del hablar de Dios, y es que Él nos habla para guiarnos. Por eso en este tiempo, más que nunca, necesitas estar abierto al Espíritu Santo, estar abierto al Espíritu de Dios para que te hable y te guíe. Dice acá que las ovejas oyen la voz del pastor. Cuando llegaba el pastor, el cuidador dejaba entrar al pastor y empezaba a hablar, a llamar a sus ovejas, y enseguida se empezaban a corretear, a juntar, a ir cerca al pastor. Las ovejas decían: ¿me permite pasar? Y ahí iban, ubicándose al lado de su pastor. Las que no eran de él levantaban la cabecita, miraban, volvían. No les interesaba esa voz. No era la voz del pastor de ella. Pero la que pertenecía a ese rebaño escuchaba. Porque los que son de Dios oyen la voz de Dios. Dice que no solo
Las ovejas allí en el redil escuchaban la voz. Sino dice que Él las llama por su nombre. Dice, y las saca. Tiene que llevarlas a otro lugar a comer, a otro lugar a tomar agua, a descansar. Porque el pastor se encarga de cuidar a la oveja. Tiene cuidado. Como dice la Escritura, que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy el ganado se cría por un sistema que le dicen feedlot, muy común en la cría del ganado vacuno. Yo que ando por ahí, por el campo, vemos al pasar que en terrenos de muy pocas hectáreas, a veces 2 hectáreas, 1 hectárea, hay como 100 cabezas de ganado, con una cantidad larga de bebederos y comederos. Lo único que tienen que hacer es estar ahí y comer. Es como un gran redil. Tienen que estar ahí y comer, nada más. Pero así no era la vida de la oveja y no era la vida del pastor. El pastor hablaba a sus ovejas y sus ovejas respondían siguiéndolo. Porque sabían que esa voz era la voz de aquel que se ocupaba de cuidarlas, de alimentarlas, de protegerlas, de volverlas a traer al fin del día al redil. Era su pastor. Dice que la llama por su nombre y la saca. Y dice, va delante de ellas. Así dice aquí las Escrituras. Y dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Iglesia, amados, queridos hermanos, escucha la voz, porque Dios habla a sus hijos. Cuando escuches esa voz, obedece. Sea en pequeñas cosas, porque a veces nos da dirección para la vida diaria, para aquellas cosas que quizás tenemos que hacer, que hemos omitido, o cosas que hemos hecho y tenemos que dejar de hacerlas, pero Él se encarga de guiarnos. Él hace oír su voz a los que le aman. Es más, Él me conoce por mi nombre, te conoce por tu nombre. Y es su fidelidad que nos va a guiar. Este pastor no falla. Este pastor hace oír su voz. Solo tenés que disponerte para escucharle. Y saber que cuando Él habla hay que moverse, hay que hacer lo que Él manda.
El éxito de la vida cristiana está en obedecer a aquello que Él nos manda. Amén. Amén. Gracias, Señor. Quisiera cantar y orar. Primero voy a orar. Luego terminar cantando otra vez. Fidelidad. Tu fidelidad. Cántalo desde tu redil. Señor, gracias. Tan preciosa tu fidelidad. Tan precioso que nos hayas dado el don a cada hijo, a cada hija, de poder escucharte. Tan precioso que me dices que me vas a hacer oír tu voz y me vas a guiar. No solo eso, sino que vas a ir adelante mío. Y que me haces bienaventurado al oírte y al seguirte, al obedecerte. Señor, solo me basta saber que eres el buen pastor de las ovejas. Saber que haces oír tu voz sobre todos tus hijos, del más pequeño al más grande. Nos basta, Señor, tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida al caminar. Oh, me basta. Me basta tu fidelidad. Tu fidelidad sobre tu rebaño. Tu voz oída por los tuyos. Al caminar me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde y puedas cada día escuchar la voz del amado